Buenas para toda la audiencia y todos los televidentes que tenemos en La Libertad, de los medios de comunicación La Libertad. Bueno, y hoy tengo un balón del Junior aquí, pero tenemos un personaje que es bastante juniorista. Mira, ve, te entrego el balón para que Géser Pérez nos cuente qué le trae el balón del Junior. ¿Hincha del Junior? Hincha del Junior, tu papá. Y más que estamos armando el mejor equipo por Colombia. Hombre, eso está bien. Te veo la camisa, el número 23. Lucho Díaz, cuando llegó al Junior, pidió el número 23. Sí. En el básquet, Michael Jordan con el 23. Oh. Para mí, el Salmo 23, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y en política, Géser Pérez con el 23. Entonces eso está bueno. Cuéntanos, ¿cómo has estado en las aspiraciones políticas? ¿A qué aspiras? Cuéntanos el proceso. Luzma, en verdad que bueno, agradecerte a ti, agradecerle a Dios. Yo me siento contento de lo que hemos hecho en esta campaña. Es una campaña bendecida, una campaña que se ha recorrido todo el país, desde el Amazonas hasta San Andrés. De igual manera hemos estado también haciendo reuniones con varias colonias colombianas fuera del país. Y el mensaje que estamos llevando es que sí se puede hacer la política de una manera distinta y que sí podemos llevar a Colombia a otro nivel. Queremos que eso que se ha venido reflejando en Barranquilla no solamente se refleje en el departamento del Atlántico, sino que se puedan reflejar en los municipios de este bello país. Bueno, hoy en día está muy de moda, como quien dice, mucha tendencia a las encuestas. Ayer salieron dos encuestas, salió, bueno, la de Caracol, la de Inbamer, hay algunos sondeos también que se están haciendo. ¿Cómo ves este tema de las encuestas y cómo ves los posicionamientos, sobre todo en el Atlántico, de cada uno de los partidos, por Cámara y Senado? Bueno, están las encuestas presidenciales, están las encuestas de las elecciones de Congreso y hay unas consultas que se van a hacer este 8 de marzo. La verdadera encuesta se va a dar después de ese 8 de marzo. La tendencia política nos ha demostrado en las últimas elecciones que una vez pasen las elecciones de Congreso se reconfiguran las fuerzas políticas y es donde realmente empiezan esos alfiles políticos a demostrar sus capacidades. Yo te puedo decir, Luzma, que hay que revisar en las elecciones pasadas, cuando el señor presidente ganó las encuestas, automáticamente se perfiló. Pero anteriormente había un recelo si podía o no podía. De igual manera con Duque, cuando Duque salió como candidato, no marcaba. Y una vez pasen las primeras elecciones, que en este caso son las elecciones al Congreso, ya se reconfiguran las fuerzas políticas y se mira ya quiénes son los 3 o 4 que puedan tener posibilidades y aquellos otros sectores políticos empiezan a sumarse y empiezan a empujar. En cuanto a Congreso, hay unas encuestas, pero eso para mí no es medible. ¿Por qué no es medible? Las elecciones a Congreso no son por la cara, no son por el nombre. Realmente el tarjetón lo que te determina es un partido y te determina un número. Que hay algunas afinidades hacia ciertos sectores políticos, sí es cierto, pero aquí quien pueda organizarse mejor o organizar su debate puede tener garantizada la victoria. Y en eso hemos aprendido nosotros, lo aprendimos desde la Asamblea del Departamento del Atlántico, las 2 veces que fuimos diputados y esta vez que tenemos el honor también de ser representante de la Cámara. Si nosotros no organizamos bien el debate, la gente puede tener la intención de poder acompañarnos, pero el día del debate o el día si no sabe votar, termina votando el voto. Bueno, pero en cuanto al Atlántico, ¿cómo ves el panorama político, Cámara y Senado? Bueno, la apuesta que nosotros tenemos, una apuesta ambiciosa, y la casa a la que yo pertenezco, que es la Casa Char, aspira a mantener sus 3 credenciales en Cámara. Hoy está Betsy, está Modesto Aguilera y estoy yo, y estamos buscando la manera de poder tener una 4ª curul. Pero la apuesta mínima que tenemos es mantener esas 3 curules en la Cámara de Representantes y hay una apuesta que podamos tener 4 o 5 senadores y en eso estamos. Hay un ejercicio que se ha hecho muy bonito
y el mensaje que se ha llevado a cada rincón de este territorio es que hay unos resultados que no se pueden ocultar con las manos. Tú no puedes tapar el sol con las manos, y aquí estamos medidos. Hay esos resultados que se han dado en Barranquilla, nosotros queremos que se puedan reflejar en otros municipios y en otros departamentos. ¿Qué posibilidades de Cámara y Senado tendría cambio radical por el lado del Atlántico y la región Caribe, ¿no? Nosotros estábamos haciendo un análisis y creemos que en Senado el departamento del Atlántico debe crecer. Hoy tenemos 9 senadores. Nosotros creemos que va a pasar a 13, 14 senadores el departamento del Atlántico. Hoy tenemos 9 representantes en la Cámara, a pesar que la circunscripción territorial te establece que son 7 representantes, pero tenemos una octava, que es Ana Rogelia Monsalve, que es la representante por Comunidades Negras, que viene del municipio de Malambo. Creo que la credencial por Comunidades Negras se puede mantener en el departamento del Atlántico para llegar a un octavo. La que está hoy por comunes no se va a mantener, porque el periodo a ellos ya se les culminó, y el departamento del Atlántico bajaría a una curul. En este caso serían 8, 7 territoriales, y creo que pudiéramos mantener una por Comunidades Negras. Bueno, hoy Inbamer en su encuesta dice que el respaldo a la gestión del presidente Petro aumentó un 11 puntos y alcanzó el 49.1% en febrero de 2026. ¿Cómo ve usted este aspecto para las presidenciales? Esto se debe a lo que hizo el gobierno nacional con el tema del salario mínimo, del aumento del salario mínimo. A la gente le cayó muy bien este aumento, y eso limpió un poco la popularidad del señor presidente, del gobierno. Pero hay cosas que se van a empezar a revisar, y es los resultados reales que ha podido tener el gobierno. A mí me preocupa que en el departamento del Atlántico y en el distrito de Barranquilla el gobierno no pueda sacar pecho con algunas inversiones puntuales. A Barranquilla lo dejaron solo. El departamento del Atlántico, en este caso Gobernación, ha sido complejo el manejo con el gobierno central. Algunas alcaldías han podido salir adelante con gestiones locales ante el gobierno nacional, pero aquí lo que debe haber una sinergia entre el gobierno nacional, el gobierno departamental, el distrito. Todos debemos apuntar hacia un mismo lado. Si al gobierno local y al gobierno departamental le va bien, al gobierno nacional también le debe ir bien. Y aquí hay que apartar esos intereses políticos o esas riñas partidistas, porque el interés general, en este caso el interés de las familias colombianas, es que al país le vaya bien. Fíjate que hoy, según datos de la MOE, declararon a Barranquilla en riesgo extremo de violencia para las elecciones. Fíjate cómo está toda esta situación, lo que tú hablabas de la sinergia entre lo que es la parte central presidencial y nuestra región Caribe, porque es en general la región Caribe. Este problema de seguridad, inseguridad, también tiene su connotación a nivel nacional. Recordemos que la política de seguridad la define el gobierno nacional. No la define ni el gobierno departamental, ni el gobierno distrital, ni municipal. Y si no existe una política clara desde el gobierno nacional en materia de seguridad, por mucho que los alcaldes, los gobernadores quieran poner ajustes o hacer los ajustes, el mando central, en este caso, policía, ejército, armada, la Fuerza Aérea, reciben las instrucciones del gobierno nacional. Y en el caso de lo que puede ser el riesgo electoral, sí, aquí hay una alerta no solamente en Barranquilla, el departamento del Atlántico. Nosotros podemos mirar lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en el Chocó, Magdalena, lo que está pasando en Nariño, lo que puede pasar en Magdalena. Y por lo menos aquí hay un remanso de paz en el departamento del Atlántico, pero la incursión de fuerzas al margen de la ley en aquellos sectores es complejo. Aquí lo que hay que buscar es hacer el acompañamiento y estar vigilante para que en los sectores donde se puedan tener de pronto esas alertas se puedan minimizar. ¿Creció más la violencia en nuestro país en estos últimos tiempos? Sí, sin duda alguna. Además que el gobierno ha sido hasta cómplice
en muchas de las cosas que han pasado. El gobierno ha sido laxo, que ha intentado poner mano dura ahora último por la situación que ha vivido con Estados Unidos, sí es cierto, pero el gobierno desde un principio o somete a la fuerza o hace las negociaciones, pero yo recuerdo que el señor presidente dijo que una vez él asumiera la presidencia, la guerrilla en Colombia se acababa. Y revisemos qué ha pasado. Bueno, en el caso de las presidenciales, volviendo a las presidenciales, que es importante el dato que tú nos des, ¿cómo ves tú estas, digamos que situación? Bueno, hoy hay unas encuestas, dicen, por un lado ponen a Cepeda creciendo aún más, de pronto ponen a Abelardo, pues no creciendo tanto como antes, un poquito más estancado. Bueno, las consultas que después tienen que unir fuerza, porque eso se tiene que sumar. La gente habla mucho de un Roy Barrera, habla mucho de una Claudia López que antes no estaba visible, ahora sí está visible. Vicky Dávila, bueno, por hablar de algunos que otros candidatos, el caso de Vicky, bueno, se hizo muy emotiva con los moticones. Este reflejo, para profundizar aún más de lo que se están dando en las encuestas, ¿qué te amerita? ¿Qué concepto te amerita? Ahorita hablamos de las encuestas de los 11 puntos que subió el presidente. Y eso se refleja hacia su candidato, en este caso, el candidato que el pacto histórico quiere llevar. ¿Y se da el aumento, pero el verdadero termómetro se ve después de las elecciones de Congreso. O sea, en esa recomposición del Congreso de la República, yo recuerdo y le recuerdo a los oyentes, los televidentes, el señor presidente no llegó solo, el señor presidente no se eligió solo. Muchos de los partidos tradicionales terminaron acompañando esa candidatura. Y la reorganización política se da una vez elegido el Congreso de la República, se miran entonces cuáles son los cuadros o los equipos que se arman para poder obtener esa victoria a la presidencia de la República. Esperemos, una vez pasen las elecciones, yo creo que esa misma semana empezamos a hacer el análisis, pero yo no creo que esta fotografía sea la que vayamos a tener el día de las elecciones. ¿Cuándo llegaremos nosotros las mujeres a presidencia? ¿Será posible esta ocasión o no? Yo creo que estamos muy cerca y después de que Aleschar sea presidente, yo creo que el turno le tocaría a una de las mujeres. Bueno, eso está interesante. ¿Y cómo es la situación de las vacas atravesadas en nuestro Atlántico? Recuerdo 2016, cuando puse el dedo en la llaga sobre la situación que se estaba presentando con una edificación en Swan. Este cubrimiento lo hiciste tú y estuviste directamente allá en la edificación que se había construido, revisaste el presupuesto, sí. Entrevistaste a quien era secretario de Educación del departamento, a quien era rectora encargada de la universidad, y se concluyó de que no se había adelantado el procedimiento adecuado, y desde este periódico, con tu asesoría, tu acompañamiento y nuestro equipo jurídico, nos ideamos que teníamos que dignificar a la Universidad del Atlántico y poder, a través de una ordenanza, entregarle esa edificación a la Universidad del Atlántico para que funcionara la sede sur de la Universidad del Atlántico, que hoy es una realidad. Y quiero agradecerte porque lo hiciste visible. Claro. Yo no era muy conocido, y uno de los periódicos que nos hizo todo el acompañamiento y además investigación, y que pudo también constatar con el Ministerio de Educación a través de unas solicitudes que le hicieron si eso realmente podía funcionar como una universidad, y se armaron las rutas desde este periódico, de esta redacción, para que esa ordenanza se hiciera y fuera una realidad, y el sur del departamento del Atlántico pudiera tener su universidad. No éramos una vaca atravesada de la educación superior, sino al contrario, llegamos a aportar para que eso sea una realidad. Panorama, ya que estás hablando de la Universidad del Atlántico, el panorama visible, su fortalecimiento, ¿cómo ves esta universidad? A mí me preocupa la intervención que ha hecho el gobierno, una intervención que no agotó el debido proceso, independientemente de la problemática que existía ahí en la universidad, pero se violó el debido proceso y eso está en revisión. A mí realmente me interesa que la universidad pueda cumplir su función y que no se haya hecho una intervención por política. Esto es una intervención política
De igual manera como se hizo una intervención a la ESE universitaria, pero la intervención de la Universidad del Atlántico, que no se ameritaba de esta manera, porque se pudo a través del Consejo Superior revisar la situación, pedirle al rector quien estaba que pudiera pedir alguna licencia mientras se aclaraban algunas situaciones y que la universidad pudiera avanzar, pero me preocupa realmente que esta intervención se pueda dar únicamente por el tema político y que después se pueda dar una desestabilización en la Universidad del Atlántico. Ese, para el Atlántico y nuestra región Caribe, en corto tiempo, coméntanos, sales al Congreso. ¿Qué vamos a hacer por nuestra región? Que tanto está olvidada, porque vienen los presidentes, tocan a la región, convencen aparentemente a todo el mundo, pero después se nos olvidan temas del agua, muchos temas álgidos, hasta se nos roban allá a La Guajira también, y permiten eso. Es muy importante que nosotros podamos trabajar en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de empleabilidad, en generación de condiciones para nuestra gente. Pero lo más importante es que nuestra gente debe saber es que no tenemos que prometer lo que nos toca hacer. Las funciones de los congresistas están claras y es legislar, hacer control político y hacer las gestiones. Nosotros vamos a llegar al Congreso de la República o al Senado de la República, porque estamos hoy en el Congreso de la República, a seguir trabajando por nuestra gente y a dignificar al pueblo colombiano, porque Colombia se merece estar a otro nivel. ¿Y si se puede? Y sí se puede, y lo vamos a demostrar. Gracias, Jesús. Bueno.